Buenas tardes, daros a todos la bienvenida a la sede de la Fundación Pons. Es para nosotros un placer, para la Fundación Ibercaja y para la Fundación Pons, organizar una más de nuestra jornada del ciclo de conferencias de arte. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la comunicación y la difusión del arte contemporáneo. En este año hemos ido hablando de otros temas como los lenguajes del arte o la inteligencia artificial y el arte. Pero bueno, hoy tenemos con nosotros un panel de expertos que ahora os presentaremos y bueno, pues para hablar con vosotros, con el público invitado de cualquier tema y debatir sobre estos temas tan de interés, ¿no? Porque bueno, hablar de la comunicación y la difusión, para nosotros que somos una fundación que uno de nuestros principales objetivos es comunicar, apoyar el arte y promover la cultura, bueno, pues esto es un tema que nos interesa muchísimo, ¿no? Una de las actividades que hacemos y que seguiremos haciendo es invitaros a todas las exposiciones de arte que organizamos aquí en la Fundación. De hecho, después de terminar esta conferencia, podéis en las plantas de abajo ver la exposición de una de nuestras artistas que hoy nos acompaña, María Rubio. Podéis luego con ella hacer una visita guiada a la exposición. Y bueno, también comentaros que uno de nuestros objetivos es formar a profesionales en el mundo del arte y organizamos un máster para formar a los artistas como empresarios y conocer los distintos mercados del arte, con lo cual, bueno, pues eso es nuestra labor que hacemos en el mundo de la comunicación y la difusión del arte. Y bueno, quiero dar las gracias a Madrid Foro Empresarial y al Círculo Art Analytics por ayudarnos con la figura de Guillermo Fornes, que nos ayuda a organizar estos encuentros, y también con Fernando Rodríguez Lafuente, que es el coordinador de la Mesa de Cultura, que nos ayuda también a moderar y organizar estos encuentros. Muchas gracias a los dos, de verdad, por toda vuestra aportación. Y bueno, nada, le doy la palabra a Íñigo. Sí, por supuestísimo, agradecer a Fundación Pons estos 3 años ya que llevamos de colaboración mutua. Encantados además de que nos acojáis en vuestra casa, este espacio magnífico. Nosotros en Fundación Ibercaja, pues bueno, al igual que Fundación Pons, somos una institución que nos dedicamos también al fomento de la cultura y de las artes. Este año tenemos 148 años, en 2 años haremos nuestro 150 aniversario, para lo cual haremos probablemente pues cosas conjuntas también con vosotros, lo esperamos con mucha ilusión. Y bueno, pues darles a todos las gracias por asistir y nada, por mi parte, pues nada, manifestar mi voluntad de que continuaremos con más propuestas en torno al mundo del arte y bueno, pues agradecer también a Fernando y a Guillermo, por supuesto, verdadero factotum de este ciclo señero que tenemos ya por 3er año consecutivo y bueno, pues ahora a continuación Fernando les presentará a ustedes a los ponentes de esta tarde. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues buenas tardes y gracias por la asistencia. Y efectivamente vamos a dar comienzo a este nuevo encuentro, a esta tercera mesa de debate sobre lo que título general, como saben, es Nuevos paradigmas del arte y que hoy lo vamos a dedicar a la comunicación y a la difusión del arte contemporáneo, que es un asunto, en fin, complicado, bastante complicado en estos momentos. Yo tengo que decirles que de todas formas, más que moderador, que generalmente suelo ser inmoderado, con perdón, pero que yo soy un ventríloco. Bueno, el ventríloco es Guillermo, que es el que organiza todo esto. Yo simplemente estoy aquí para hablar, porque el verdadero factotum de buscar a los ponentes, de hablar de los asuntos que considera que son relevantes en el mundo del arte es Guillermo, y que yo estoy encantado de que me tenga a mí como Mari Carmen y sus muñecos, y yo soy un muñeco, ¿no? Es decir, yo hablo, pero el que piensa es él. Bueno, vamos a dar comienzo sin más. Yo les comentaba que si os parece, lo que hacemos es una primera intervención de cada uno en función de comunicación y difusión del arte contemporáneo, y en función de lo que cada uno ha ido diciendo, pues empezamos una conversación ya para no estar cada uno tirándose un rollo infinito y seguro que interesantísimo, pero que estamos más en una conversación que... no, estamos más en una... No, ya sabéis porque en España generalmente, y ahora es peor, cuando a alguien le da la palabra no la suelta ni Dios. Entonces es mejor que... hay una anécdota extraordinaria del gran Ramón Gómez de la Serna, que él decía que cuando uno da una conferencia por la tarde, ya sabéis aquello de Eugenio d'Ors, en Madrid a las 7 de la tarde, o das una conferencia o te la dan, y ahora ya no te quiero contar, pues eso lo decía de los años 30, imaginaos ahora. Pero Ramón, que era un tipo genial, yo creo que advertido de esto, decía a las personas que han dejado su trabajo, que han salido de casa, que se han desplazado a tal lugar para escuchar una conferencia, lo menos que puede hacer el conferenciante es ser breve, ¿no? Pero daba una recomendación, decía, pero si el conferenciante empieza a ver que el público asistente empieza a hacer así, ya, que se mosquee,
pero que se mosquee del todo cuando el público asistente empieza a hacer así, ¿no? O sea, pues, sí. Y me contó Luis García Montero que eso venía de Ramón, ya sabéis que se han cumplido 100 años de las primeras jornadas de cante jondo que organizaron Federico García Lorca y Manuel de Falla en Granada. Y que fue una reunión, como ahora esto que es lo, supongo que algunos conocerán, de los cantos de la mina, los premios que se dan y tal, pues era la primera reunión, y además donde el cante jondo se reconocía como un arte importante, no solamente como un entretenimiento de taberna o de tablao, sino que tenía un fondo, y ahí estaban dos figuras como señora Manuel de Falla y un joven Federico García Lorca para constatar eso. Y reunieron a cantaores de toda España y fundamentalmente de Andalucía. Y tuvieron la locura de invitar a Ramón Gómez de la Serna a dar la conferencia inaugural. Ramón todavía no era el del reloj, por eso lo aprendió en eso que os voy a contar ahora. Porque en la primera fila estaban sentados un padre y un hijo. El hijo era el que iba a ir a cantar, vestidos, señor, con la faja, la camisa, el cuello cerrado, chaqueta, elegantes dentro de eso. Pero Ramón se extendía y se extendía. Y el hijo llevaba, que era el que debía cantar, llevaba una navaja que te cagas, o sea, así. Y Ramón no paraba. Y en un momento dado, el hijo desesperado, porque lo que quería era salir a cantar, le dice muy serio al padre: ¡pare, lo mato ya! Entonces, yo creo que fue ahí cuando Ramón dijo después lo del reloj, diciendo: esto va muy en serio. Bueno, si os parece, empezamos entonces. Voy a empezar, Sergio, si parece por el orden que tengo, que nos ha provocado aquí Guillermo. Sergio, si queréis empezar con esto de la comunicación. Había una breve introducción, que es verdad que la comunicación es un aspecto fundamental, no solo en la función de los profesionales del arte, hoy en cualquiera. Está aquí Rafa Sierra, con el que he compartido las labores de lo que podemos denominar ese pleonasmo que es periodismo cultural, ¿no? Porque todo periodismo es cultura, en cierto sentido, ¿no? Pero, y sabemos hoy, o por lo menos entonces, que lo que no salía en los medios no existía, ¿no? Hoy podríamos decir que se puede dar una vuelta de tuerca a eso y decir que lo que no está en las redes no existe, ¿no? Porque ya no solamente son los medios, pero que la comunicación es un aspecto absolutamente fundamental. Y yo creo que lo que nos convoca hoy más que nada es esto, que es obvio por otra parte, sino las herramientas que desde el ámbito del mundo del arte se tienen que utilizar, o se deben utilizar, o se pueden utilizar, o no se deberían utilizar para hacer una comunicación mucho más efectiva. Así que, si os parece, empieza Sergio, el fundador de Urbanity y Can Art, y seguimos después con los demás, y después ya abrimos la conversación entre nosotros y con vosotros también. Adelante. Vale, bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí, por esta invitación. A ver, yo es que realmente justo antes de dedicarme al mundo del arte, mi formación ha sido de publicista, entonces me he dedicado a la publicidad y a la comunicación durante 15 años y bueno, realmente yo caí en el mundo del arte porque empecé a coleccionar, entonces cuando decidí dar el paso de montar la primera feria, digamos que al final para mí la comunicación ha sido un todo, ¿no? Yo creo que he tratado de volcar muchas de las cosas que había aprendido en el sector de la comunicación justo en el mundo del arte, porque una de las cosas que identifiqué es que el mundo del arte no estaba como, o sea, realmente no comunicaba o comunicaba muy poco y a lo mejor solo los grandes proyectos, incluso los museos creo que comunican poco muchas veces, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo identifiqué es que a través de la comunicación me podía tratar de hacer un hueco en un proyecto nuevo que yo iba a lanzar, ¿no? Al final yo cuando monto la primera edición de Urbanity caigo en la Semana del Arte un poco el último, con lo cual al final era más difícil todavía, ¿no? Hacerme un hueco. Lo hacéis en febrero, ¿no? Bueno, es paralela a Arco, entonces ahora se está haciendo en marzo porque bueno, se movieron las fechas, yo creo que un poco también motivado por el tema de Fritz Los Ángeles y tal. Pero en esa primera edición, para mí una de las cosas que creo que hizo que nos pusieran en el mapa es que nos trajimos un solo show de Banksy y eso fue lo que hizo que el primer año
trayendo solo 17 galerías y en la Semana del Arte, donde había 5 ferias más, todos los telediarios, toda la gente, todo el mundo nos cubrió porque Banksy era una persona súper mediática. Entonces, eso fue un gancho para nosotros para empezar a ponernos un poco en el mapa. Entonces, yo creo, sinceramente, que luego hace 3 años hemos montado Ibiza y una serie de cosas, pero digamos que para mí la comunicación ha sido el eje principal de todo lo que hemos ido haciendo y que gracias a eso yo creo que nos hemos ido haciendo un hueco porque al final es lo que, efectivamente, lo que decías, si queríamos venir con una propuesta nueva, pero teníamos que llegar a los medios de comunicación para que la gente pudiera ver lo que estábamos haciendo, ¿no? Y yo creo que eso lo que ha hecho es que poco a poco hemos ido construyendo, que la gente nos haya ido conociendo y haya ido plantearse el venir a visitarnos. Y encima es complicado porque digamos que al final nosotros como feria tienes 4 o 5 días para que te visiten, o si no, hasta el año siguiente ya no te visitan. Entonces, la gestión de la comunicación es súper importante para que la gente no se lo pierda. Luego, lógicamente, tema de redes y tal, es lo que vas haciendo, ¿no? O sea, es lo que trabajamos para que el resto del año la gente pueda ir viendo y ir mezclando, ¿no? Pero justo cuando termináis la feria es cuando empecéis a preparar la siguiente, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, al final nosotros ahora hemos... Es todo el año, prácticamente. Lo que hemos metido es que como hemos metido otra feria en Ibiza, digamos que nos dividimos un poco. Ibiza, por ejemplo, ha sido otro motor muy grande a la hora de montar la feria, o sea, digamos que la marca Ibiza a nivel de comunicación es algo también muy interesante. De hecho, llevamos 9 años con la Feria de Madrid y cuando viajamos fuera nos conocen por la Feria de Ibiza y no por la de Madrid, porque en solo 3 años todo el mundo, la marca Ibiza, digamos que todo el mundo de repente es como, ostras, todo el mundo posiciona Ibiza como verano, diversión. ¿En qué mes se celebra? En verano, claro. Lo hacemos a finales de junio. Ajá. Entonces, al final, efectivamente, la comunicación y al final es un poco las marcas, ¿no? O sea, Ibiza en sí es como una gran marca. Entonces, la gente tiene en el ideario, ¿no?, de algo que es atractivo y cuando asocian una feria o arte con Ibiza, te posicionan y eso hace que tengan un mayor recuerdo, ¿no? Pero al final, digamos que yo siempre hemos trabajado y ambos proyectos, de hecho, o sea, somos una feria muy pequeña, que tenemos 38 galerías en Madrid y otras 40 más o menos en Ibiza. ¿Dónde la celebráis, en Madrid? En Madrid este año nos hemos movido a Matadero, y hemos montado una carpa porque en Matadero no hay naves. Pero digamos que, o sea, yo por ejemplo en el equipo, siendo 6, hay una persona solo que se dedica a comunicación y redes, tenemos una agencia externa para toda la parte de comunicación, en Ibiza tenemos una agencia nacional y una agencia internacional de prensa, o sea, que le damos mucha importancia a la comunicación porque pensamos que al final es lo que tenemos para que podamos destacar, ¿no? O podamos, la gente nos pueda empezar a conocer o a plantearse el venir, tanto el visitante como porque al final nosotros trabajamos diferentes partes, ¿no? Porque hay una parte que es el público general que tiene que venir, pero también tienes que comunicar de una manera atractiva para las galerías que al final son tus clientes. Entonces, tienes que trabajar también esos dos aspectos, ¿no? Esos dos aspectos, ¿no? También para el público general, pero también para quien es tu cliente, ¿no? Óscar Hormigos, voy a leer lo que nos ha enviado él, que es muy divertido. Se licenció en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y no se ha callado desde entonces. Eso esperamos esta tarde, que no se calle, que no se calle tampoco, Óscar, y que... Me tengo que contener, porque no... Pues nada, contente. Bueno, ya estaré yo para las contenciones, pero tú haz lo que te dé la gana, porque aquí ya sabes, siempre lo hemos dicho desde la primera convocatoria que tuvimos, que aquí el único límite es el Código Penal. O sea, decir cada uno lo que quiera. Padre, mátalo como eras. Sí, más o menos, ¿no? Bueno, ya sabéis que eso es una cosa que le divertía mucho a Luis Buñuel, es que el pensamiento no peca. Y en sus películas está claro que si llegara a pecar el pensamiento, él no había sitio en el infierno. Pero, bueno, tú estás en la colección solo, ¿no? Sí, pues, sí. Háblanos de eso, como ha hablado Sergio, y cómo os planteáis. No puedo hablar también como Sergio, pero sí os puedo compartir mi experiencia desde que llegué al proyecto de la colección.
que es un caso muy especial, Sí, porque sí. el proyecto de la colección ya no es una colección, o sea, de hecho, estamos hablando más de proyectos solo, aunque todavía continuamos un poco con lo que fueron los inicios del proyecto como colección. A día de hoy el proyecto solo tiene un montón de patas en que están los espacios y es gracioso lo que cuenta Sergio, porque a la llegada, si el proyecto nace en el 2017, cuando yo empiezo en el proyecto, la estrategia que tenía el museo, que es un museo privado que está en Puerta de Alcalá, para los que no lo conozcáis estáis súper invitados a venir, vamos a abrir un segundo espacio en Madrid, en Cuesta de San Vicente, que esperamos el año que viene poder abrir y abrir las puertas, que va a ser 4 veces más grande que el que está en Puerta de ¿Qué de edificio Alcalá. es? Eran las antiguas imprentas De Rivadeneira. Sí. De la Biblioteca de Autores Españoles. Sí, Es extraordinario. Se ese edificio. dividió la propiedad en dos. Una Sí, sí. es un hotel, Exacto. que es donde estaban las oficinas comerciales, la redacción y demás, y nosotros hemos ocupado toda La la parte de la imprenta. de la parte de la imprenta y demás, que son 4.500 metros. Hemos comprado unos locales alrededor. O sea que tenéis mucha pasta, ¿eh? Yo Joder, Cuesta de San Vicente, no sé si no conocéis, Rivadeneira fue una de las grandes Esta imprentas semana, sí. y editó Creo una que los cuestión que últimos era la que Biblioteca de editaron Autores Españoles y se imprimían además allí algunos periódicos. Semanas, sí. Y el AS también se imprimía allí. Cuando lo creó Linares, era también allí, así que es un sitio extraordinario. Es un sitio extraordinario con muy buena energía que esperamos que aporte a la ciudad. Yo creo que la experiencia que yo os puedo compartir de esa no comunicación inicial que yo heredé, ¿no? Porque los fundadores, que son Ana Gervas y David Cantoya, lo primero que me contaron es: no queremos comunicar, no queremos salir, no estamos aquí ni por la gloria ni por el dinero, no nos interesa estar en primera línea, Eso es muy interesante. no nos interesa hablar de nosotros y tienen que hablar de nosotros los proyectos. Y ese espíritu fue el que realmente empezamos a entender que cada proyecto necesitaba de unos objetivos, es básico de la comunicación, pero a veces se olvida en el mundo del arte lo que yo llamo la conversión, es decir, que a lo mejor impactar en un target o en un grupo de gente que no es la que te interesa, al final no acaba sirviendo de nada, ¿no? Entonces, Evidente. evidentemente, había un montón de proyectos que necesitaban acciones de comunicación muy específicas. Yo, por ejemplo, el primer gran éxito que vivimos como proyecto que nosotros acompañamos al artista, porque evidentemente el proyecto de Solo es un proyecto de acompañamiento artístico, fue con un artista alemán al que participaba dentro de nuestro plan de apoyo y de mecenazgo, que decidimos apoyarle en el 2018 en un proyecto que era muy singular, que era en crear, ahora ya está muy de moda, pero estamos hablando, parece 6 años, pero 6 años en la inteligencia artificial es mucho. Y de repente apostamos porque lo importante del proyecto fuera invertir también, gastarse dinero no solo en producir la obra, sino en saber comunicarla. Invertimos en hacer un buen documental, creamos una buena estrategia de cómo poder construir el storytelling del proyecto, que se llama Memories of Passerby, que es una máquina que crea en tiempo real caras de gente inexistente en el 2018. Y ese proyecto pues, se convirtió un poco en el state of art, se convirtió un poco en el primer gran case study, que tuvimos la suerte de coincidir que una gran casa de subastas, que es Sotheby's, fuera la primera vez que subastaba un algoritmo. Entonces, pues de repente fue un ejercicio increíble en el que teníamos clarísima la visión de que lo interesante era crear por nuestro lado todo el storytelling de cómo contarlo, de cómo hacerlo, y pues pasamos a ser Mario Klingemann, una persona que le seguían sobre todo en Twitter, que es donde se mueve, ¿no? Porque cada disciplina tiene un canal. Sí. El arte digital se mueve en una esfera totalmente distinta, con unos sitios específicos, con unas comunidades específicas. De hecho, además, en el digital se da el paradigma de que si no tienes comunidad propia, no eres nadie. O sea, los artistas que no son capaces de generar esa comunidad y de construirla
directamente ellos entrando en la conversación, formando parte. Me interesa mucho tu visión, pero al artista se le pide ya que genere su propio... la gente que le va a escuchar. Pero el ejemplo, por ejemplo, de Mario, de un proyecto como el nuestro, que no estaba comunicando nada, pues pasamos a que nos cubriera pues, The Guardian, la CBS, medios americanos. Fue un boom. De hecho, fue como el gran momento de la primera vez que una máquina autónoma se subastaba, ¿no? Pero movisteis la comunicación vosotros. Movimos la comunicación, creamos el evento, creamos la producción, estuvimos involucrados en todo el proceso, pero donde realmente más aportamos es crear en el storytelling, que es la clave de todo esto, que es la que hizo que eso fuera posible, que se presentara y que el proyecto fuera totalmente conocido a nivel internacional y que por detrás, luego, la línea pequeña, pues estaba Colección Solo, que había hecho posible eso, o en los créditos. Lógicamente. Entonces, el efecto para el artista fue inmediato. Pasamos de un artista que sí que era conocido en comunidades de inteligencia artificial y demás, al año siguiente, después de eso, después del impacto de comunicación... A otro grado, otro escalón, ¿no? A un grado como estar en el Hermitage, estar en el Barbican, estar en el Pompidou. O sea, pasó de estar en redes sociales a estar en Tier 1 de grandes museos a nivel internacional. El proyecto se hizo internacional, se hizo viral. La trayectoria de Mario cambió para siempre a partir de esa comunicación, del impacto que tuvo en medios y porque se posicionó en un territorio donde ahora que ha entrado muchísima gente, pero ya estaba el primero, el de los padres, de los originales. Entonces, todo el fenómeno que llega de la IA le sigue sumando porque él es considerado como uno de los pioneros, uno de los padres que empezó a construir eso. Y es un buen ejemplo de que cada proyecto en el que nos metemos en Colección Solo intentamos identificar cuál es el storytelling, cómo podemos manejar que eso pase para construir una historia que pueda llegar a esos públicos, pero siempre pensando nunca en cómo eso va a generar imagen o comunicación para la colección, sino para los proyectos. Eso plantea una cuestión bastante interesante, que es, la especificidad del artista, que requiere una especificidad del tipo de comunicación. Totalmente. Esa es una, ¿no? Y otra, las nuevas vías de comunicación que probablemente también se podría plantear que, a diferencia de lo que puede existir, eso que se llama el DIRCON, ¿no? El director de comunicación, que en vez de ser alguien para todos los eventos que hace esa empresa o esa fundación, tal, sino que se contrate a uno específico que es el que conoce ese área para divulgar la comunicación y, por lo tanto, añades un aspecto bastante más. Nos vamos ahora a la cuestión tradicional, ¿no? Que es... No, lo digo porque... lo digo por Juan Novo, que tiene una enorme experiencia. El Novo es tradicional. Que tiene una larguísima experiencia, sobre todo en su parte de la sección de cultura de un gran medio, y de un medio, perdonad, tradicional, porque además es una televisión generalista, a diferencia de lo que hoy ya son las plataformas y son las televisiones más o las cadenas más dedicadas a asuntos muy concretos o singulares, ¿no? Que es Antena 3. En Antena 3 no tiene la sección de cultura y además él es escritor. Tengo aquí uno de sus últimos libros, Vidal tenía que morir, de Juan Novo, Quadrupani. Pero te iba a preguntar, Juan, precisamente al hilo de lo que acaba de comentar Óscar y también Sancho, claro, desde la perspectiva, nosotros aquí, tú estás en una redacción, Juan ha estado, Rafael ha estado muchos años en una redacción, yo también. ¿No os imagináis, los que no habéis estado en una redacción, el caudal de noticias o de informes, o como queráis llamarlo, o de comunicaciones que te llegan diariamente en una sección de cultura, por ejemplo, desde el punto de vista editorial, cinematográfico, musical, artístico, ¿no? Con lo cual, la mayor parte de las notas de prensa que envían no se leen, porque además están muy mal hechas y son así como... Pero tienes un momento muy difícil, que es el de jerarquizar, ¿no? Y ahí funciona un poco, y cuenta tú la experiencia, porque tú la tienes en un sitio, además, bastante más complicado
que lo que nosotros hemos tenido de un periódico, ahora estoy en la radio y en la televisión, pero conozco lo de la televisión, partiendo de que con perdón, pero esto lo digo yo, no te preocupes, que asumo yo lo que voy a decir, que las televisiones generalistas son lamentables desde el punto de vista de la información cultural. Lamentables. Ninguna de las 3 grandes, o 4, tienen un programa dedicado a libros, ni arte, ni una. O sea, hablan de vez en cuando de libros, llevan un escritor y tal. Pero a pesar de eso, se da información y tenéis una gran presión, ¿no? Supongo. Cuéntanos. Bueno, más que presión, lo que tenemos Exacto. es dificultad para, Exacto. sobre todo, incluir el arte, comunicar lo que ellos comunican. Exacto. Es decir, esto es muy complicado y siempre pues te buscas tus tretas. Más que un medio tradicional, vamos a llamarlo mainstream, que suena más chulo. Sí, hombre. Y entonces, Lo que pasa es que yo, como antiguo director del Instituto Cervantes, intento... es una reliquia, así que... me parece adecuado, pero yo como trabajador de Antena 3 vamos a llamarlo mainstream, que llega a mucho, Exacto. a mucho público. Es muy complicado, digamos, porque además no tengo como Rafa, como tú teníais, un semanal, no hay un espacio cultural en sí. Pero bueno, te haces tus tretas y te buscas, como yo he cubierto para Sergio Urbanity, logro cubrir Arco, siempre tengo que inventar algo para tratar de transmitir el arte contemporáneo. Y cuando hablamos de arte contemporáneo lo podemos extender a todo el arte. Es muy fácil cubrir el Ecce Homo de Caravaggio. Esto es muy fácil porque es una noticia que cuanto menos es curiosa. Pero, por ejemplo, ayer estuve en Centro cubriendo una exposición sobre salud mental y arte. ¿Qué hice? Pues mirar el calendario. Y vi que el jueves 10 es el Día Mundial de la Salud Mental. Fíjate. Y ahí dices, oye, pues esto el jueves 10 Ahí lo puedo meter, van a ¿no? meter, ¿no? Pero bueno, pasan cosas muy curiosas y una cosa que, bueno, que quede entre nosotros es que muchas veces el periodista que está en la mesa, el editor, el compañero, jefe, cuando vas a cubrir una exposición o tratas de seducirle para ir a cubrir una exposición o incluso Arco, lo primero que te pregunta es ¿cuál es la obra más cara? Que eso Guillermo lo sabe porque en Arco muchas veces decía no, me piden la obra más cara o si hay un artista que ha metido Suez en una bolsa de plástico y la vende por 2 millones de euros, eso sale. Es decir, sale lo estrambótico, lo diferente, lo llamativo. Que en cierta forma, para mí, empieza ya a ser un triunfo. ¿Por qué? Porque a partir de esa percha, que es un poco ya haciendo el símil, yo puedo explicar lo que es arte. Yeah. O puedo explicar quién es Canogar, o puedo no solo hablar de Antonio López, que todo el mundo sabe que vende mucho y que a Antena 3 le gusta mucho, bueno, a Antena 3, a todas las generalistas les gusta mucho por ese preciosismo que tiene y tal, pero puedes vender obra diferente. Por ejemplo, claro, también la televisión cada vez prima más el espectáculo que la información en muchos aspectos, pero este año en Arco triunfó mucho la videoinstalación de Eugenio Ampudia, que era simplemente una persona haciendo un árbol y se quedaba con el árbol, bueno, una cosa que inventó reivindicando, digamos, la naturaleza. Bueno, vas buscando, vas tratando de... Pero bueno, te sientes como ese equipo de primera división, como el Getafe o el Celta, que no sabes si vas a ir a la Europa League o vas a estar luchando hasta el último momento por salvar de división. Es complicado vender el arte moderno, el arte en general es complicado, pero luego también es muy satisfactorio cuando consigues, pues, por ejemplo, que salga Urbanity. Urbanity yo recuerdo que salió por Okuda, porque llevaron a Okuda. Y dije, hay un tío que es grafitero, que ya no deja de ser grafitero, que encima pinta toros. ¡Oh! Tienes un poco que seducir. Ahora, ya digo que es para mí es muy gratificante cuando, pues eso, cuando en el último minuto metes un gol injusto y salvas la división, o salvas la permanencia. Y hay que seguir luchando y hay que seguir viendo. A mí me gusta mucho explorar. Es una cosa que para eso estamos también en la profesión, no para cubrir siempre los consejos de ministros, sino también para buscar nuevas ideas, nuevos inputs de tendencias nuevas en el mundo del arte y también, pues, en el mundo de la comunicación también, o de la inteligencia artificial, llámese como sea. Es complicado y, bueno, pues eso.
al final tienes que tirar de una percha. Todo también son tendencias, ¿eh? Claro. Todos son tendencias. Es decir, Banksy se puso muy de moda y cada vez que Banksy pintaba algo, salía en todos los informativos. Ahora ya Banksy no sale. Por cierto, tú como periodista tienes que preguntarle quién es Banksy, si has trabajado con él. Desvélanos la identidad, Sergio. No, pero, sí, pero a ver, Banksy yo creo que siempre ha sido mediático, pero una de las cosas que estabas ahora mismo comentando, ¿no? Y justo lo que estabas diciendo, que siendo un medio mainstream, que es para todo el mundo, ¿no crees que al final siempre todo el mundo se queda con el vaso de agua de Wilfredo, el no sé qué, el plátano el plátano de Cátela? O sea, que al final siempre esas piezas que muchas veces pueden parecer muy banales para el público más generalista, que a lo mejor no está tan metido dentro del mundo del arte, al final eso no sé hasta qué punto no ayuda a que más gente pueda introducirse en el mundo de la cultura, porque muchas veces al final terminan diciendo, es que eso... O sea, hay un punto muchas veces que en los medios de comunicación, ¿no? en los puntos más generalistas, muy complejos, ¿sí? Siempre se quedan con la parte que a lo mejor, efectivamente, esa rareza, que es la que a lo mejor hace que justo mucha gente se aleje. Pero esa es una percha, y no sé si a lo mejor te estoy entendiendo bien, eso es una percha, pero el muro tiene muchas grietas y a veces cuela el agua. A mí, es que me he acordado que, no sé si es por donde vas, a raíz de Arco, que este año lo situé un poco en la Semana del Arte, hablando con el Palace está a tope, que también eso te vas a cualquier restaurante y está a tope porque vienen marchantes, tú bien lo sabes. Hubo una persona que vio el trabajo que hice y me preguntó que dónde podría comprar esa escultura tan bonita. Era la Julia de Plensa. O sea, yo dije, pues me parece que todavía no tienes dinero, pero ya sabía, ya adivinó quién era Jaume Plensa. Entonces, no sé, a mí me pareció como muy gratificante explicarle, no, es que hay un tipo español que tal, no sé qué. Es que esa es la labor de divulgación que claro, tiene que cala, cumplir. yo creo que cala. Oye, vamos a escuchar ahora la voz del artista, ¿no? de Dagoberto Rodríguez, que es uno de los muy reconocidos e influyentes artistas de su generación y que, para situarlo rápidamente, vas combinando arquitectura, diseño y escultura. Y hay una cosa muy singular en tu obra, que es el uso del humor y la ironía, ¿no? Para adentrarte en mundos tan complicados como la política, ¿no? O la propia convulsión de la sociedad. Adelante, Dagoberto, ¿cómo contemplas tú todo esto? Desde tu perspectiva de artista, ¿no? Es interesante. Sí, ahora cuando mencionaste lo de la pieza, aquella obra de Wilfredo Prieto, del vaso medio vacío y medio lleno, yo recuerdo la controversia esa y yo creo que a medida que pasaban los días el asunto se convirtió en que esa era la gran noticia de la feria. Yo creo que eso es lo más importante, inclusive desde el punto de vista del artista. Sí. No es ni siquiera determinar que el tamaño del vaso, era que el vaso, que se siguiera hablando del vaso, ¿no? Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista del creador, eso es lo esencial en el estudio. Yo tengo una relación muy corta con lo que son las redes sociales porque cuando vine en el 2010 apenas las conocí. Yo vengo de un país completamente analógico que es Cuba. Ahí en los años 90 lo más sofisticado que podía haber en términos de tecnología era un fax que te entraba en un hotel y a lo mejor si podías pasar el fax y el policía te dejaba entrar, no tenías problemas. Pero después las cosas se fueron cambiándose de una manera tremenda. Cuando yo vine a hacer una exposición en el año 2010 con Elena Foster y Norman en Ivory Press. Y ahí me entré de lleno en lo que es la campaña que hizo Ivory Press para esa exposición. Fue tremendísima. Yo recuerdo que era semana tras semana nos hacían entrevistas. Oye, ¿qué cosa es esto? Y yo tenía que explicar qué era lo que hacíamos nosotros después de la inauguración muchísimas veces. Y ahí pude ver qué cosas era lo potente que es esta herramienta, ¿no? Que tampoco lo utilicé mucho hasta que me vi solo. Cuando los carpinteros nos separamos en el 2018, es que realmente yo tengo que decir, oye, ¿cómo yo comunico ahora? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que hago? Y cómo la gente se entera de ¿Qué contactos tienes? De que yo existo, ¿no?
Ahí me hice el Instagram. Nunca he usado el Facebook demasiado, pero lo que es Instagram y TikTok, que lo saqué porque me estaba creando un problema familiar ya con el TikTok. El niño, el hijo mío, mi mujer me decía, oye, o te quitas de TikTok o nos vamos a divorciar aquí, pues esto es demasiado ya, ¿no? Son herramientas poderosísimas de difusión para un artista, yo creo que esenciales. Muchas veces pienso una serie de esculturas y también estoy pensando cómo yo voy a mostrar esto al público, cómo una gente que nunca ha tenido una relación con mi trabajo va a entender esto, cómo yo puedo hacerlo. Yo no contrato, esto lo hacemos desde el estudio, es bastante rudimentario todavía. Me gustaría a lo mejor algún día hacer una campaña tremenda, contratar a alguien que hiciera eso. Y, o sea, lo hago un poco espontáneo, lo manualmente, casi en el estudio, pero bueno, es tremenda. Yo creo que es esencial. Esta idea de que existir es ser percibido en el mundo del arte es muy importante. Pero lo que decía Óscar es interesante porque hay grandes empresas y multinacionales y algún director de comunicación me lo dijo alguna vez que su función no era que se conociera la empresa, sino de que no se conociera. De que no tuviera, que no salieran informaciones sobre. Es un trabajo para ser director de comunicación bastante complicado, porque el arte de comunicar sin comunicar. Exactamente. El libro, ya lo veo. Sí. Un nuevo libro. No, es la página en blanco de Mallarmé, ¿sabes? O sea, como gran poema, ¿no? Pero esa es una cuestión y estáis planteando otra cuestión que son las estrategias de lo que podríamos denominar las estrategias de comunicación, ¿no? Así que cada uno, por lo que habéis contado, cada uno tenéis una estrategia de comunicación. Bueno, es que no comunicar, que es a lo mejor lo que ellos empezaron a hacer, el no conceder entrevistas, es un posicionamiento a la hora de comunicar. O sea, estás comunicando de una manera... Estás creando una leyenda. Claro, o sea... La opacidad seduce. Claro, totalmente. O sea, es que como tú te vayas a mostrar afuera, realmente estás comunicando. O sea, yo creo que todo el rato cada uno comunica, cómo nos vestimos, cómo vamos, cómo tal, cada uno está comunicando ciertas cosas, ¿no? Uno puede ser consciente de que está comunicando o no es consciente, pero aunque no sea consciente está comunicando. Efectivamente. Es decir, cómo te vistes, cómo te peinas, el que pueda, claro. No, pero es decir, cómo hablas, ¿no? Yo he dicho muchas veces a amigos headhunter, yo como filólogo, que a mí me das 20 minutos de una conversación con alguien y te digo inmediatamente el nivel social y cultural que tiene por la construcción de la frase, por la competencia lingüística, por la riqueza de vocabulario, por cómo arma el discurso, ¿no? O sea, y es verdad, esa persona no será consciente de lo que está... y la comunicación es eso, fundamentalmente, y es sobre todo en una sociedad en la que ya es todo comunicación. La comunicación ahora se ha complicado muchísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú y yo trabajábamos en periódicos, es verdad que nos llegaba un caudal de tremendo, información brutal, pero había personajes muy claves, por ejemplo, personajes muy míticos como Soledad Lorenzo, sí, Juana de Izpuru, que se dedicaban a llamarte personalmente para que fueras, ¿no? Entonces, esas exposiciones, cosa que ahora no ocurre. Yo no veo información de ninguna galería en ningún periódico. Todo eso ha desaparecido. Tienen un hueco en los culturales. En los suplementos, nada más. En los periódicos no. Y esos personajes clave, que no eran directores de comunicación, no eran DIRCOM, esos han desaparecido. Sí. O sea, vivimos en un mundo donde hay más artistas que botellines. Sí. Y es muy difícil colocarlo. Los grandes Antones, que nosotros hemos entrevistado, Saura, Palazuelo, toda esa gente ha desaparecido y de repente hay un batallón que es muy difícil de colocar. Lo mismo, para que estéis tranquilos por lo que dice Rafa, lo mismo ocurre en los otros ámbitos artísticos. En la literatura está ocurriendo lo mismo, en el cine no os quiero ni contar, y en la música, digamos, música contemporánea también. Es decir, lo que estamos viviendo es una mutación cultural en la que hay una fragmentación brutal y la cultura, en vez de ser un continente como era hasta hace poco, se ha convertido en un archipiélago. O sea, hay diferentes islas que es muy complicado en este momento y, de hecho, si os dais cuenta, bueno, tú estás más en el día a día, ¿no? Pero si os dais cuenta,
grandes figuras. Fijaros, probablemente, esto es una gilipollez, pero en fin, a estas horas permitírmelo, ¿no? Pero probablemente desde Beatles, Rolling, Dylan, Springsteen, el único fenómeno así un poco universal que ha salido ahora, que ha arrasado, ha sido Taylor Swift. Porque había muchas cosas, pero entonces eso al arte os ha tenido que llegar también, ¿no? Lo que dice Rafa, ¿o no? Sí, y de hecho ahora todavía la cosa se complica más. O sea, yo creo que como en la historia de la humanidad nunca hemos estado ante el abismo que supone que encima las máquinas empiezan a crear contenido. Exacto. Estamos al inicio de eso, pero ya empieza a pasar, ¿no? El otro día vimos en Solo, que tenemos un proyecto muy loco de que un artista nos propuso crear una marca de ropa y estábamos haciendo shooting con modelos que son creados por IA, que puedes generar un montón de setting y de información para redes que ya está creada por inteligencia artificial, pero el volumen ahora mismo, en un campo muy concreto, que es el de arte digital, de creación digital, no tiene parangón en la historia de la humanidad y es imposible humanamente en cifras. Exacto. Que hay tanto contenido que es imposible que haya audiencia para tanto contenido. De hecho, los algoritmos están colapsados, los algoritmos de redes sociales que hace un tiempo podrías a veces pensar que podían ser virales o que podían captar, ahora mismo la única gente que te va a ver es la gente que te sigue. La única gente que te va a ver es tu comunidad. Entonces estamos viviendo un momento que yo vivo cada vez más y de hecho nosotros hemos apostado mucho por eso y estamos pensando que el futuro que viene es imposible que te vaya a ver gente que no sea más allá de la comunidad que has construido. Dagoberto, que te interesa la política, ¿no? Y que incorporas también en tus obras. Me interesa mucho. Esto que está contando Óscar puede ser el camino más directo hacia una tribalización de la sociedad. El lío es con las redes sociales, cómo tú separas la paja del polvo del trigo, ¿no? Bueno, lo que ha habido siempre, que es lo que está faltando en las redes sociales, pero que aparecerá, seamos optimistas porque llevamos 2000 años y vamos a seguir, es el filtro. ¿Cómo filtrar? Claro, pero es que la clave, reto, ¿no? Sí, pero la clave en el momento en que se ha destrozado el concepto de autoritas, no de autoridad, que eso es otra cosa, autoritas. Es decir, el momento en que se ha destrozado el canon, entonces, efectivamente, ¿quién hace el filtro? Porque hasta ahora hemos sabido quién hacía el filtro. La historia del arte es un filtro que te cagas. O sea, los museos tenían una responsabilidad antes muy grande que era un poco didáctica y la responsabilidad de evaluar el arte que se exponía, de divulgarlo, de darlo a conocer. Pero ahora en un mundo donde tú tienes que hacer, donde hay que poner 2 posts por semana. ¿Cómo tú le dices a la gente que eso es valioso o que eso es interesante? Igualmente, el que lo recibe, el que recibe la información tiene una responsabilidad tremenda de filtrar ese contenido. ¿Cómo se hace eso? ¿Bajo qué conceptos tú miras el arte en la red? Porque la pregunta iba para ti directamente, o sea que ibas a hablar. Pero no, te lo digo porque tú eres uno de los filtradores. Sí. Bueno, pero vamos, yo también filtro dependiendo del concepto y de la idea que ya tengo de lo que es mi televisión y de lo que me va a querer el editor. Lógico, yo sé que hay cosas que me encantaría, me hubiera encantado haber dado tal concierto y no, al final... No estás en la 2. Tienes que dar Taylor Swift. No, es que la única que en este momento puede hacer algo es una televisión pública, porque tienen todo el tiempo y no tienen problemas de financiación. Bueno, tienen problemas... la televisión pública no tiene problemas de financiación, porque los que tienen problemas de financiación son los que financiamos a la televisión pública, que somos todos los contribuyentes. Pero esa es otra película. Que bueno, que el filtro al final pues te lo van poniendo un poco desde arriba, no es que te vayan, pero te marcan un cauce y cuándo puedes sacar el agua o no sacar el agua del río. Pero a mí, ahora estabais hablando y me hacía preguntarme que yo creo, quizá ahora más, y es que no estoy un poco de acuerdo con vosotros, pero yo creo que siempre ha pasado eso. Es decir, si nos remitimos a la literatura más vendida en el momento no es la mejor. Y eso ha pasado durante mucho tiempo. Es decir,
No, te pongo Van Gogh no fue reconocido. Es decir, te pongo un ejemplo de literatura. Una cosa es no reconocido, otra cosa es no visto. O sea, ahora el problema que hay ahora es que no llegas la a verlo. visualización no, pero llegas. él hablaba... Sí, pero él hablaba que te quedes en el primer round, es que no llegas. Te quedas en el primer round. ¿sabes? Claro, Vale, muy bien, no pero pasas a tener la oportunidad. tú hablabas de cómo explicar a la gente esto es bueno o no es bueno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo creo que... Eso desde una televisión generalista es imposible. Imposible. Las televisiones generalistas se dedican a las anécdotas relacionadas con el arte en concreto. Sí, sí, totalmente. Entonces te quiero decir, una televisión generalista como Antena 3 o La Sexta o Telecinco van a Arco pues a ver si ven el cadáver de García Lorca o a Franco en la nevera. A Franco en la nevera. Y a eso se limita. No, pero bueno, porque tienen un público Y lo tienen que hacer, sí. tienen claro cuál es el objetivo, ¿no? A mí lo que me preocupa en todo este mundo es la cantidad de artistas que se desechan al minuto. O sea, hay unas artistas, como decían, que botellines. Entonces, los artistas que estuves en una feria o en cualquier exposición, es muy posible que el año que viene ya no existan. O sea, porque las mismas galerías los van desechando si no venden. Bueno, eso pasa en el ámbito editorial y en el ámbito cinematográfico. Claro, yo Es estoy de decir, acuerdo. la clave, por ejemplo, del cine español es saber quién consigue hacer la segunda película. Sí, O sea, lo que pasa- y es, si pasáis la nómina, os vais a quedar verdaderamente impresionados. Y después está, para ir a tu terreno del artista, y después está eso que decía el ensayista mexicano Gabriel Said respecto a los escritores, que es una cuestión muy curiosa, ¿eh? Y es que un escritor, digo un escritor, pero pensar en un artista, un director de cine, un escritor debe elegir entre tener 100.000 lectores en un mes o tener 100.000 lectores en 100 años. Y eso es obvio. En la literatura, no me atrevo a llamar literatura muchas cosas que se están publicando y premiando, pero en el mundo editorial eso es evidente. O sea, el que tiene una voluntad a lo mejor ilusoria, de durar 100 años, y el que lo que quiere es, como decía Terry McGuire en la película, enséñame la pasta. Claro, pero es que yo creo que hay cosas que van diferente y es Adelante. arte y mercado. O sea, yo creo que aquí estamos empezando o sea, es que un artista que no venda no significa que no sea bueno. O sea, aquí hay un punto que eso es, pero igual que un escritor, o sea, hay un... ¿no? Si no vende, lo desecha inmediatamente. Entonces, pues nos encontramos con esos Van Goghs que están ahí arrumbados porque no venden un cuadro. No quiere decir que no tengan calidad, que la tienen, posiblemente. Pero ahí intervienen también otros factores mediáticos. Bueno, no. O sea, a ver, lo que está claro es que la comunicación puede ayudar a un artista mediocre a llegar a un punto a que pueda vender mucho. O sea, Sobredimensionar. Claro, la eso comunicación es puede ser positiva y negativa o sea, también. hay un punto... De hecho, hay artistas marca. O sea, hay artistas Claro. que se han convertido en marcas de comunicación. Exactamente. Eso es, o sea, la comunicación puede ir en ese punto, ¿no? Pero yo creo que, o sea, una cosa es que alguien de repente aparezca mucho y venda mucho, pero eso no necesariamente, o sea, creo que el mercado no necesariamente está a lo mejor validando la calidad de ese artista, ¿no? Entonces, yo creo que hay veces que esos puntos... Oye, ayer he estado en la proyección, teníamos una mesa redonda de una película que estará en cartel española, está bien, es un thriller, se llama Justicia Artificial. Y lo que plantea la película es, se va a hacer una especie como de referéndum, en una España más o menos tal, para que la gente, la sociedad, los ciudadanos, aprueben mediante referéndum el uso de la inteligencia artificial en los juicios, ¿no? Y dictar sentencias. Y se plantea todo eso, que es un tema de cuidado. Porque en el caso del mundo editorial y en el caso del mundo cinematográfico, ya sabéis que se está trabajando con eso que se denomina la neurociencia. Y es que antes de sacar un producto, lo que se está es estudiando de una manera, lo que llaman un marketing de neurociencia, las reacciones, en el caso del cine, ¿no? Se pasa al tráiler de una película que todavía no existe, es simplemente el tráiler, se invita a una serie de personas y se estudian las reacciones. Y en función de las reacciones, hacen un tipo de película o hacen otro. En el caso del arte, esto se puede dar mañana.
Es decir, darles a la gente, si la inteligencia artificial os hace un programa de la leche en el que ya no va a haber un artista creativo, libre, loco, Van Gogh, no, va a haber lo que el mercado... Va a haber una campaña. Va a haber lo que el mercado, las galerías o las fundaciones quieran. Pero también la gente yo creo que también la gente se cansa. No, Yo leí un artículo lo planteo, o sea, muy que bueno no, hablando de la inteligencia claro. artificial. No me acuerdo ahora, era de un escritor colombiano muy divertido que hablaba que la inteligencia artificial jamás hubiera podido hacer Pulp Fiction. Es decir, coger a un joven bailarín, ponerlo de malo, hacerlo con tantos giros de guión y tantas subtramas que se van interconectando y tal. No lo sé, sí, posiblemente habrá un mercado que consuma inteligencia artificial. En cierta forma ya lo hay. Por ejemplo, en la literatura, ahora todo el mundo consume thriller. Se ha puesto el thriller de moda y en cierta forma también lo hay, ¿no? Pero yo creo que hasta cierto punto el artista loco va a seguir existiendo. De hecho, hay un ejemplo muy bueno cuando pasó, lo recordaréis todos aquí, la gran historia que fue contada en el ajedrez, cuando la lucha entre hombre y máquina, la apasionante, ¿no? Kasparov, Deep Blue. Cuando pasó todo eso y se superó, porque ya descubrimos que la máquina va a jugar mejor que nosotros, nunca se han vuelto a retransmitir, ni seguir, ni haber comunicación de máquinas jugando entre ellas, cuando son los mejores jugadores del mundo y son las mejores jugando. Seguimos viendo a los humanos y los humanos han aceptado que no van a jugar igual de bien que las máquinas. Entonces, seguramente, y no sabremos cómo funcionan esos mecanismos, pero la sensación de que yo, por ejemplo, que seguimos ese segundo año que estamos apoyando un premio de creación artística con inteligencia artificial, lo que nos pasa es que la IA empieza a generar un código, un lenguaje que es muy plano. O sea, una vez que ha pasado el efecto wow, todo es igual, todo te parece lo mismo, todo te parece igual, porque ya no te sorprende, ya es todo reconocible. Como que entiendes el lenguaje, que al principio te sorprende, pero luego ya no genera interés, ¿no? Y luego, aparte de la inteligencia artificial, aparte de no jugar con la locura, otra cosa, ahora que he terminado de leer una cosa de Basquiat y su relación con Warhol, etcétera, etcétera, y cómo fue encontrado, digamos, la inteligencia artificial no juega con el azar. Y el azar está muy presente en el arte. Pero podrías jugar, cuidado, porque la IA va a hacer lo que, si tú quieres que te haga cosas, con azar... El azar, me refiero al azar de Paul Auster, es decir, la casualidad. Ayer que casualmente un tipo vea un graffiti, como dicen que le pasó a Warhol, y a quién ha pintado, pues es el homeless tal, no sé qué, jovencito, tal, y era Basquiat y tal, y no sé qué. Ese azar no existe en la inteligencia artificial. No existe, pero podría existir. O sea, yo sí que creo que cuando el tema de visual sí que creo que va a pasar, pero que no tiene por qué comerse. Es como que en las nuevas tecnologías siempre pensamos, ¿no? Que la televisión va a matar a la radio, todo lo que viene va a matar a lo anterior. No, se va sumando. Se van sumando y yo creo que sí que vamos a llegar a ver que plataformas como Netflix, yo me las imagino perfectamente, que no serán solo de contenido mainstream, sino que un Netflix tú le hablarás y te crearás tu propio contenido. Estoy convencido que va a haber una época que vamos a llegar a ver en lo que le puedo dar unas referencias y digo, quiero que sean vídeos random en este estilo, o sea, le vas a poder dar el rol que tú quieras para que creen un estilo que tú ya conoces o que puedas reconocer. O sea, pero ya eso lo hace el teléfono, ¿eh? Claro. Y el teléfono, el teléfono te da contenido que tú dices, pero ¿y esto de dónde sale? Ya el algoritmo. Estoy hablando con alguien de algo, una palabra, y ya yo hice un reportaje de eso. Ya tu teléfono interpreta lo que tú estás... No, bueno, pero daos cuenta... Tienes un robot aspirador o llamas a alguien y le dices robot aspirador y de repente empieza... Yo hice un reportaje pero de eso. De cara a salir robot aspiradores en las páginas. De cara a la inteligencia artificial, de todas formas, hay un truco, que eso todavía no lo ha superado. Por lo que dice Juan, la inteligencia artificial se mueve sobre el pasado. Por eso, efectivamente, la vida es cambiante y la vida nunca está en orden. Y entonces tú no puedes meter a una máquina al desorden, porque no es máquina entonces.
Pero en cambio la vida es caos. Pero sí que puede jugar ese Casi rol. Todo se basa en el pasado. En el Casi pasado, todo. claro. En el frontón, en uno de los frontones del Casón del Buen Retiro ya reza. Lo que no es tradición es plan. Claro, es que todo Hablabas tú del experimento este con el tráiler para ver por dónde iban los tiros en la película, cómo la montaban, ¿no? Hay un experimento que se puso ya hace en marcha unos años que fueron los NFTs. Sí. ¿Y qué ha pasado con los NFTs? O sea, yo creo que también que es un aspecto interesante para tocar. Yo creo que desde el arte contemporáneo se ha abusado tanto, o se ha intentado explotar tanto, o sea, que la gente ya, hay muchos aspectos del arte contemporáneo que no se los toma en serio, ¿no? Sí. Y eso es así, porque Es un problema. vas a Arco y te encuentras allí con una bobada y entonces la gente se queda como absorta o te dicen que es exactamente... O sea, la gente que no tiene capacidad de análisis, pues a lo mejor dice, oh, y se sorprende, ¿no? Pero la mayoría de la gente, pues te lo tilda de mamarrachada. O sea, en el arte contemporáneo, en concreto, yo creo que se han convertido muchos excesos, ¿no? Y se han pagado, porque muchos artistas se han quedado en la cuneta, porque han sido flor de un día. O sea, no era gente con una formación sólida. Hablabas tú de Eugenio Ampudia hace un momento. A mí Eugenio Ampudia trabajaba conmigo en el periódico, era ilustrador de caricaturas, ¿no? Y entonces Eugenio Ampudia, a mí me parece, con todos los respetos, un pamplinas. O sea, que son ocurrencias, pequeñas ocurrencias que las han elevado a categorías de arte. Pero que realmente cuando la historia filtre todo eso, ¿qué va a quedar? Sí, bueno, Ampudia no va a quedar, pero... No, pues Ampudia probablemente no va a crear, pero como otros muchos. O sea, el gran filtro de la historia, o sea, va a barrer a casi todos. Y esa va a ser la gran tragedia para los artistas. Porque no van a quedar muy pocos. ¿Cuántos artistas a nivel internacional te vienen a la cabeza? Pues los podemos contar con los dedos de la mano, de las dos manos, pocos más. Lo demás sí, hay miles de artistas en cualquier continente, miles. ¿Y qué va a quedar de eso? Bueno, es que a ver, trascender en la historia del arte como en cualquier disciplina, ostras, es que trascender a nivel mundial, no, o sea, que tu nombre quede en la historia del arte. Pero de eso se trata, de quedar, ¿no? No, eso es lo que hay que tender. Claro. Pero de ahí a que quedes, o sea, es que podemos decir esto como podríamos hacer un paralelismo con el fútbol. O sea, te digo, que el fútbol, ¿cuántos si te bueno, pero es que eso que dice Rafa es muy interesante. Dices, porque ¿cuántos han quedado? Maradona, no sé qué, cuántos... Siempre hay que aspirar a... Otra cosa les consiga, pero siempre hay que aspirar a la excelencia. No. Pero lo de... No, eso completamente, pero aún lo que digo es que efectivamente a día de hoy hay miles y miles de artistas, pero que pasen a la historia del arte... Pues a ver cómo se digiere todo eso. ¿Cómo se digiere todo? ¿Cómo los museos digieren todo eso? Es imposible. Es imposible. Es imposible. Eso que contabas del fútbol es divertido porque ahora, si escucháis a los jugadores, cosa que hay que estar muy jodido para hacerlo, pero en fin. Sí, a mí me gusta mucho el fútbol y voy desde hace 60 años al campo, pero todos quieren hacer historia. Dicen, no, vengo al equipo tal para hacer historia. Y dices, hijo, efectivamente, la historia decidirá si tú has hecho historia. Pero no va. Dice, no, es como si hubiéramos empezado hoy esta conversación y dijéramos, no, ya este es el tercer encuentro en la Fundación Pons y Ibercaja y tal, porque estamos haciendo historia y tal, y dice, oye, pues está la mierda. Ustedes son unos idiotas, ¿sabes? O sea, decir, ¿quién sabe quién hace historia? Pero es que hay muchos artistas que incluso llegando y trascendiendo y estando en museo y que haya museos que les adquieran obra y tal, muchos de esos incluso se van a quedar diluidos. Muchos están en los almacenes. Claro. No van a salir jamás a la sala de exposiciones. ¿Sabéis lo terrible de todo? De esto y de todo lo demás en la vida. La edad. No, joder, no reíros, coño, en serio. Es que, por lo que dice Rafa, porque has visto tanto, una ruina. Has visto tanto ya, sabes que efectivamente dices, ves a alguno llegar y dices, macho, no tienes ni puta idea. ¿Sabes? Y es sencillamente, como se decía antiguamente, que la experiencia es un grado. Y es verdad. Pero tú fíjate, Santones, por ejemplo, del arte contemporáneo del siglo XX español, como Saura, Tapies y, yo qué sé, Palazuelo, por ejemplo, ¿no? Ha llegado Manolo Borja y los ha barrido, los ha metido en el almacén y ha sacado cromos y cartelitos, ¿no? Totalmente. Entonces... Y el concepto... Tuve que ir con un amigo norteamericano, que es terrible cuando viene alguien de fuera y tienes que ir a Madrid a los museos, porque están... Cagas, ¿no? Hacía años que no iba a Reina Sofía y entré
Y el concepto museográfico me parece delirante. Es horrible. Delirante. O sea, los grandes cuadros... Pero parece una pesadilla. O sea, yo creo que un museo debe ser un espectáculo. Tú vas a un museo a ver un espectáculo. Un entretenimiento, en el mejor sentido. Tienes que ir con lupa descubriendo cromos y facsímiles y 1000 cositas que este señor ha sacado de no sé qué almacenes. Y todos los grandes cuadros de la historia del siglo XX arte español han pasado a los almacenes. Pues si todo eso ha pasado con los grandes santones estos, ¿qué va a ser de estas nuevas generaciones? Así es. No sé, es muy terrible, ¿no? Bueno, a mí me parece muy dramático. Oye, como veis, podríamos estar aquí todo el tiempo del mundo porque es muy agradable y el asunto, la verdad es que da mucho recorrido. Pero si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, lo que cada uno quiera, es el momento de hacerlo. Guillermo, tú no tienes ninguna pregunta, ¿no? A ver, más para allí. Me temo que no. No, nosotros pasaremos a la historia por estos encuentros. O sea, es evidente, ¿no? Y la Fundación Pons, por supuesto. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente muy agradable. Y nada, que aquí seguimos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.